Muy bien, iniciemos con esta primera sesión donde vamos a hablar de las computadoras personales, que es, por así decirlo, lo estándar, lo más comúnmente usado y lo que más conocemos para poder dar paso a los clústeres de computadoras. ¿Sí? Entonces, en computadores personales, normalmente nosotros podemos ejecutar tareas, podría decirse que sencillas, por ejemplo, navegar por internet, ejecutar ciertos programas, ya sean eh, programas de diseño gráfico, programas de análisis estadísticos o incluso videojuegos. Todas estas tareas relativamente sencillas podemos ejecutarlas en computadores personales o ejecutar otro tipo de programas para análisis de forma sencilla, con un procesador predeterminado, un procesador con X número de núcleos, una capacidad de memoria determinada, ya sea de 2, 4 GB, 8 GB cuando mucho, ¿sí? O con una que otra sección de 16, 64 GB, ¿sí? Pero en general estamos hablando de que contamos con este tipo de recursos, ¿sí? Memorias, tarjetas de memoria RAM, procesadores, discos duros, ya sea disco duro de estado sólido o disco duro mecánico. Y en uno que otro caso también contamos con unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPUs, ¿sí? Que nos permite, es como un procesador, pero con mayor número de núcleos para procesar. Pero normalmente contamos con estos recursos para ejecutar este tipo de tareas y ejecutar software relativamente sencillos. Cabe resaltar, y es importante eh, tener en cuenta, que en computadores personales siempre contamos con una interfaz gráfica. Es decir, a un clic podemos ejecutar cualquier tarea, cualquier comando, cualquier conjunto de instrucciones con un clic, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con programas un poco más complejos? Como por ejemplo los usados eh, en la química teórica. ¿Sí? Estamos hablando de programas como NAM o GROMACS, que nos sirven para hacer dinámica molecular, o programas como ORCA o Gaussian, que nos sirven para hacer análisis de química cuántica. Entonces, este tipo de programas demandan mucha más, mucho más músculo computacional del que tenemos en nuestros computadores personales, ¿sí? Entonces es aquí donde se ve la necesidad de usar clúster de cómputos. Ahora, estos programas, un poco de contexto, estos programas fueron desarrollados a medida que también se desarrollaban las computadoras con mayores capacidades de procesamiento. Entonces, a medida, esto podría decirse que fue un desarrollo paralelo, ¿sí? A medida que se desarrollaban computadoras más potentes, también se desarrollaban programas que pudieran resolver problemas que antes no se podían resolver, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, que con el desarrollo de la teoría cuántica se vio una infinidad de problemas que no se podían resolver o que eran muy extensos de resolver, y que las computadoras facilitaron la forma de hacerlo, ¿sí? Se crearon algoritmos para resolver estos problemas, pero entonces también eran más demandantes en capacidades de cómputo. Entonces, algunas aplicaciones puntuales, por ejemplo, dinámica molecular, software como NAMP, LAMP, GROMACS, sirven para hacer dinámica molecular. Pero esto también está basado en principios de la mecánica estadística y leyes de movimiento de Newton, básicamente. Entonces, vemos que hay un desarrollo de la teoría para estudiar, por ejemplo, en este caso, un sistema proteico. Hay un desarrollo en los software, en los algoritmos que permiten integrar la teoría a una computadora, y hay un desarrollo de máquinas más potentes para poder ejecutar estos cálculos, ¿sí? Porque se necesita gran capacidad de almacenamiento para almacenar todos los valores de las variables que hay en el sistema, cómo va evolucionando el sistema, etcétera, ¿sí? Y desde el punto de vista de la química cuántica,
o de la mecánica cuántica, también básicamente lo que busca es resolver la ecuación de Schrödinger, y resolver la ecuación en sí es bastante complejo, y de esto podemos obtener información relevante como la energía del sistema, las energías de ionización, los espectros UV, las frecuencias vibracionales de una determinada molécula, ¿sí? Y para eso existen diferentes algoritmos que se han desarrollado y se agrupan en métodos que existen para resolver estos problemas, ¿sí? Métodos ab initio, semiempíricos y DFT. Ahora, ¿por qué menciono esto? Estos métodos, dependiendo de cuál se use, va a exigir mayor capacidad de cómputo que el otro, y también va a determinar el grado de precisión que obtenemos en los resultados que queremos, ¿sí? Donde métodos ab initio son mucho más precisos, pero también son mucho más demandantes en capacidad de cómputo. Entonces, computadoras personales, aquí sencillamente si ejecutamos un software de estos para resolver un problema de estos, van a fallar y vamos a estar exigiendo demasiado a nuestros procesadores, a nuestra capacidad de almacenamiento de datos, y no se va a llevar a cabo un resultado bueno, no se va a ejecutar. Entonces es aquí donde, si tenemos mayor número de procesadores, mayor capacidad de almacenamiento, entonces vamos a lograr resolver estas problemáticas de forma efectiva. Y es aquí donde los clústeres de cómputo entran en juego, los clústeres de computadoras. Entonces básicamente son, aquí lo hice bastante didáctico, son computadoras, varias computadoras interconectadas que están resolviendo una tarea. Entonces tenemos mayor capacidad de procesamiento. ¿Sí? Esto lo que nos permite es alto rendimiento, expansibilidad y escalamiento, soporte a alta carga de trabajo y alta disponibilidad. Ahora, los clústeres de computadora básicamente se estructuran en un nodo cabecera y nodos servidores, donde el nodo cabecera o nodo maestro es el lugar de donde lanzamos nuestros trabajos para que se ejecuten, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer una simulación de dinámica molecular, lo que hacemos es preparar nuestros archivos de entrada, programar los recursos del clúster que vamos a usar y lanzar esos trabajos a los nodos servidores, que son los que se van a encargar de resolver el trabajo que estamos ejecutando. Y al tener todos estos recursos conservamos acá memorias RAM, GPUs en algunos casos, algunos clústeres que tienen unidades de procesamiento gráfico, discos duros, procesadores. Entonces, por cada nodo que tenga esto, vamos a tener mayor músculo computacional, ¿sí? Entonces todo esto está interconectado y trabajando en paralelo. Esto es una palabra clave, trabajo en paralelo, ¿sí? Normalmente una computadora personal realiza tareas de forma serial, ¿sí? Que normalmente se interpretan que trabajan en paralelo para el usuario, porque se está ejecutando una tarea detrás de otra, pero realmente se están y se nota como si fueran paralelos, ¿sí? Porque se ejecuta una, se ejecuta la otra, entonces va a distiempo. Pero si fueran paralelos se ejecutaran todas al mismo tiempo, lo cual da técnicamente el mismo efecto, pero en cuestión de tiempo es diferente. Entonces, cada nodo de estos, por ejemplo, tiene procesadores. En este ejemplo puse dos procesadores, que un nodo tiene dos procesadores, donde cada procesador va a tener un número de núcleos determinado. En este caso puse 12 núcleos. Es decir, si ejecutamos un trabajo y lo ponemos en este nodo, supongamos este es el nodo 1, ese nodo cuenta con dos procesadores. Ese trabajo se va a dividir entre esos dos procesadores y hacemos nuestro trabajo en paralelo. Y dentro de cada procesador se va a dividir en cada núcleo. Es decir, la tarea se divide aún más. Quiere decir, entre más se divida un trabajo, se divide en subtrabajos, y lo que hace es
disminuir el tiempo de cálculo que estamos teniendo. Y dentro de cada núcleo también tenemos unos hilos de procesamiento que lo que hacen es dividir aún más el trabajo y hacerlo más sencillo de resolver en cuestión y optimizando el tiempo. ¿Sí? Ya no es un trabajo que va en serie, sino en paralelo. Entonces, dependiendo del programa que estemos usando, hay unos que pues no permiten paralelizar un trabajo. Es decir, por ejemplo, que ejecutemos un programa en un computador personal que permita paralelizar, se puede paralelizar, pero solo vamos a tener un procesador en ese computador personal, entonces no tendría mucho sentido paralelizar un cálculo ahí. Sin embargo, cuando vamos a un clúster de computadoras, sí se hace necesario y pues es indispensable paralelizar el cálculo para que se ejecute en menos tiempo, porque tenemos el mayor número de procesadores para hacerlo. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que se usa es, bueno, uno de los más usados, hay muchas formas de hacerlo, hay muchos programas que nos permiten hacer eso, pero uno de los más usados es OpenMPI. ¿Sí? Entonces, nos sirve para esto, es básicamente una interfaz de paso de mensajes, MPI por sus siglas en inglés, y nos permite paralelizar estos procesos. Entonces, ya teniendo en cuenta que es un clúster, qué diferencia tiene con un computador personal, y sabiendo cómo se paralelizan los cálculos, o bueno, teniendo una idea general de cómo se hace, ¿sí? Esto es lo más usado en clúster de computadoras para paralelizar cálculos, por lo efectivo que es. Entonces, sí podemos dar paso a conocer, por ejemplo, el clúster Incari, que es uno de los clústeres a los cuales el grupo de investigación in silico tiene acceso. Este clúster se encuentra localizado en Perú, en la Universidad Nacional de San Agustín, específicamente en el Instituto de Investigaciones Astronómicos Aeroespacial Pedro Paulet. Y este cuenta con un nodo cabecera que tiene un procesador AMD Opteron y cuenta con 36 nodos servidores, que son en sí los que ejecutan las tareas, ¿sí? Es decir, cuando ejecutamos un cálculo se va a ejecutar en los nodos servidores. Y también tenemos acceso al clúster WANE, este está en Colombia. Este es un clúster que cuenta con 8 nodos con estos recursos, 3 nodos con estos, 5 nodos con estos recursos. Y vemos que a diferencia de Incari, el clúster WANE cuenta con unidades de procesamiento gráfico, GPUs, ¿sí? Diferencia de Incari. Acá en Colombia, WANE es uno de los clústeres con mayor capacidad de procesamiento que hay.